¿Firmaste un contrato sin leer por amor o porque simplemente no supiste decir que no? Mi nombre es Gracie Chávez y el día de hoy te voy a explicar qué firmaste y cómo puedes anularlo. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de un especialista en contratos que nos dirá qué es lo que firmaste y cómo puedes anular ese contrato. Invitamos, por favor, a Gustavo Leiva. Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos y el escenario es todo tuyo. Muchas gracias, Gracie. Buenos días. Sí, en efecto, vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que tiene que ver con la regulación de la conducta o de nuestras conductas, con los pactos, con la voluntad que nosotros manifestamos todos los días, pero esta vez de manera formal a través de un contrato. Bien, en efecto, cuando estamos hablando sobre obligaciones, sobre actos jurídicos, sobre contratos, no podemos dejar de observar el tema de la validez del mismo. ¿Qué es lo que acarrea su validez? Que el acto exista, que segundo, que sea válido, valga la redundancia, y tercero, sobre todo, que surte efectos jurídicos, es decir, que sea eficaz. Cuando analizamos nosotros la validez del acto jurídico, tendremos que analizar estos tres conceptos: existencia, validez y eficacia. La existencia tiene que ver con la concurrencia de los elementos típicos del acuerdo o del acto jurídico. Manifestación de voluntad, objeto lícito, que no adolezca de ninguna simulación absoluta o relativa del acto. Sin embargo, esos mismos elementos también los encontramos dentro de la validez del acto jurídico. Ahora, si es que el acto existe y es válido, tendremos que analizar también si es que éste surte efectos jurídicos. Para eso es que analizaremos la eficacia del acto. ¿Y la eficacia nos lleva a dónde? Nos lleva a la validez estructural del acto jurídico, de modo que si éste adolece de algún vicio de nulidad o anulabilidad, de lo que estamos hablando es de una ineficacia estructural del acto jurídico. Y la ineficacia estructural del acto jurídico, a su vez, nos lleva a dos conceptos bastante esenciales y ya conocidos por todos los que estamos en este rubro del derecho. El primero es la nulidad del acto y el segundo es la anulabilidad del acto. Los supuestos de nulidad del acto jurídico podemos encontrarlos dentro del artículo 219 del Código Civil, ¿bien? Y estos tienen que ver primero con la manifestación de voluntad del agente. Segundo, con el objeto física y jurídicamente imposible de cumplir. Cuando el fin sea ilícito, cuando adolezca de simulación absoluta o cuando la norma lo declare nulo. La manifestación de voluntad se ve muy a menudo en temas inmobiliarios, en temas de compra-venta de bienes inmuebles, cuando una de las partes deliberadamente falsifica la firma del vendedor para que se pueda, en este caso, enajenar un bien en perjuicio de un tercero. En este caso estamos hablando sobre ausencia de manifestación de voluntad. El objeto física y jurídicamente imposible, en la práctica jurídica a mí me ha tocado ver en un contrato de obra suscrito entre un consorcio y una entidad del Estado, en este caso fue un hospital, la implementación de una cocina para este hospital. ¿No? ¿Qué es lo que decía el expediente técnico y el contrato de obra? La implementación de un orden industrial de 3 metros de altura. Pero cuando el contratista fue a verificar en la realidad de los hechos, el área donde iba a ejecutar la obra, se da cuenta que la altura del piso al techo era solamente de 2.5 metros. Entonces era imposible ejecutar un orden industrial de 3 metros cuando la estructura no te permitía cumplir con esa prestación. Este caso se llevó a un arbitraje, se ganó por objeto imposible de cumplir, ¿no? Física y jurídicamente imposible de cumplir. Segundo, cuando el acto adolece de un vicio de simulación absoluta. Y esto tiene que ver, más que todo, igual, cuando dos personas suscriben un acto o un contrato para perjudicar a un tercero. No estamos hablando de que este acto que se ha suscrito no es real, simula un objeto en perjuicio de un tercero. Y cuando la ley lo declara nulo, que es lo que habitualmente sucede con los contratos de donación, cuando por mandato imperativo de la ley estos exigen que sean elevados a escritura pública y en la mayoría de casos no sucede.
Eso es la donación de bienes inmuebles, claro. Se va a donar, por lo general sucede en la familia, se dona, el padre dona su casa a su hijo, solamente se suscribe la minuta, pero no se eleva a escritura pública. Esto, como la ley lo menciona, es nulo. No puede surtir, no surte efectos jurídicos. Ahora, si nos vamos al terreno de la anulabilidad, estamos hablando de los supuestos contemplados en el artículo 221 del Código Civil. ¿Cuáles son? Incapacidad relativa del agente, si es que éste está facultado o no está facultado para suscribir actos jurídicos, tiene capacidades mentales o está en la mayoría de edad para poder suscribir los mismos. El vicio resultante del error por simulación absoluta o relativa y cuando la ley lo declare nulo también, que es lo que es la semejanza que comparte con la nulidad. Pero eso nos lleva a otra pregunta que habitualmente también nos hacemos. ¿Cuál es la diferencia entre la nulidad y la anulabilidad de un acto jurídico? Primero, una semejanza es que ambas van a ser cuestionadas a través del proceso ordinario. ¿Cuál es el proceso ordinario? El proceso de conocimiento. Estamos hablando del proceso más largo por el cual se va a discutir una controversia en el proceso civil. ¿Qué es lo que se va a discutir? La nulidad y la anulabilidad. Diferencias. La nulidad acarrea visos insubsanables para el contrato, para el acto jurídico. La nulidad, por otro lado, advierten vicios que son subsanables o pueden ser corregidos por las partes. La nulidad puede ser declarada de oficio por el juez, ello previo a un contradictorio. Esto está regulado en el noveno pleno casatorio civil y también en el cuarto pleno casatorio civil cuando se trate de un precario. Por el contrario, en la anulabilidad, solamente el acto sí surte efectos jurídicos, pero solamente hasta que una de las partes lo cuestione en un proceso civil y el juez lo declare nulo. Cuando el fin sea ilícito, cuando dos personas, por ejemplo, se comprometen o se obligan a, digamos, una de las partes a vender una droga ilícita, porque hay drogas lícitas también que se venden aquí en el Perú, pero cuando se comprometen a ejecutar, por ejemplo, la compra-venta de esa droga ilícita, no se puede suscribir el contrato porque, a ver, el objeto del contrato contraviene un mandato imperativo de la norma, en este caso del Código Penal. Bien, entonces esas serían las principales ideas que tengo acerca de este tema bastante interesante. Muchas gracias. Muy interesante, Gustavo. Realmente contratos es un tema muy amplio, ¿no? ¿Algo más que quieras aportar? ¿Un comentario más, un ejemplo más? Claro, bueno, primero agradecerte por el espacio, Gracie, y segundo, no olvidar, para mí unas ideas extras o adicionales es siempre revisar o tener bien determinado el objeto del contrato y sobre todo quiénes son las partes. Identificarlas bien con su documento nacional de identidad y todos los datos que esto conlleva, tener bien determinado el objeto, la prestación, la contraprestación y por último el mecanismo alternativo de resolución de controversias es que lo hubiese para que el contrato pueda ser lo más claro y no pueda traer dificultades posteriores después de la firma para su correcta ejecución. Muchas gracias. Y eso fue todo por el primer episodio sobre Hablando de Derecho. Así que recuerda, antes de firmar, lee, porque leer e informarte no es una opción, es un derecho. Gracias.